5 años después, el espíritu del 15M sigue vivo. Los indignados han vuelto a tomar las plazas de varias ciudades de todo el país para protestar contra la clase política y financiera. Aseguran que todavía hay razones para hacerlo, porque en algunos aspectos esta media década solo ha servido para recortar derechos a los ciudadanos. Buenas tardes. Las organizaciones sobre las que pivota el 15M han vuelto a salir a la calle en su 5º aniversario. Hoy están más implicadas en nuestra sociedad y han tomado partido en la política, pero siguen reclamando los derechos de entonces. Analizaremos lo que queda del 15M y qué ha supuesto para el país y para el resurgir de más movilizaciones en otras partes del mundo. Hay expertos que aseguran que es el mayor movimiento social de nuestra democracia y que su repercusión a largo plazo en la historia de España aún está por ver. Nuestra sorpresa fue cuando arrancamos el ver cantidad de gente nueva, desconocida. Yo creo que fue un desborde que sorprendió a todas las fuerzas políticas. Yo creo que sorprendió a la propia gente que se acercaba a la plaza. El 15M ha sido el movimiento social con más impacto de la historia política española. 20.000 personas han sido evacuadas esta tarde del estadio del Manchester United, el equipo de fútbol inglés. La policía había localizado un paquete sospechoso 20 minutos antes de que comenzara el partido de esta tarde. La megafonía del estadio avisaba de que se había activado el código rojo. Todo el mundo tenía que salir de allí y las autoridades también cortaban la circulación por las inmediaciones. Finalmente, 1 hora y media después, se ha explotado de forma controlada el artefacto. Después de varios días sin dejar de llover, llega San Isidro Labrador y trae el sol que esta vez sí les viene bien a nuestros agricultores. Un sector que cada vez ve más rentabilidad en los cultivos de colza. Tanta rentabilidad que los terrenos se han multiplicado por más de 100 en los últimos 15 años. Entonces había unas 200 hectáreas plantadas en Castilla y León. Hoy son casi 20.000. Zamora, Valladolid y Salamanca se llevan la palma, aunque la colza se asienta bien en toda la comunidad. Último día de Circo Olmedo en Valladolid. Las acrobacias ya se van despidiendo hasta el año que viene y esta tarde lo han hecho con música. El Festival de Artes Circenses pretende acercar estas disciplinas a los espectadores, que cada año responden mejor a la cita de Olmedo. Mañana empieza una semana en la que el tiempo irá mejorando cada día. De momento, lunes con muy pocas nubes que quedan todavía al principio por la zona nordeste. En el resto y ya de forma general por la tarde, cielos prácticamente despejados y temperaturas más altas en sus valores máximos. 5 años después, el movimiento 15M sale de nuevo a las plazas de las ciudades donde nació todo. En sus pancartas reclaman la abolición de los paraísos fiscales o más implicación de los gobiernos en la sanidad pública. Las mofas contra el actual presidente en funciones, Mariano Rajoy, son otras de sus imágenes recurrentes. Estampas que se han repetido también en la capital madrileña, en la histórica Plaza del Sol. Ese 15M de hace 5 años, la indignación y el hartazgo sacaban a las plazas a millones de españoles que decidían acampar hasta que los dirigentes empezasen a escuchar sus reclamaciones. El germen de ese movimiento ha impulsado revoluciones en otras partes del mundo y su repercusión a largo plazo puede ser mayor de lo que parece tan solo media década después. Entre esta imagen y esta otra han pasado 5 años, una manifestación de indignados con el sistema. Fue el pistoletazo de salida de un movimiento ciudadano que pedía cambios. Está haciendo que Europa se convierta en una Europa de los mercados y no de las personas. Contra los banqueros, contra el dinero, contra el capital. Aquella misma noche, decenas de personas acamparon en la Puerta del Sol, epicentro de una movilización que se repetía en plazas de todo el país. Yo sí recuerdo de ver cosas en la televisión, de cuando vine de clase en el telediario. No te podías mover, o sea, de iba donde te ibas había gente. Una ocupación que no todos aceptaron, sobre todo quienes tuvieron la acampada en la puerta de su casa o su negocio. Suciedad,
suciedad, desorden. He hecho una pena y una vergüenza a la Puerta del Sol. Aquel 15 de mayo de 2011, esta plaza tan representativa de tantas cosas en nuestro país se convertía también en símbolo de un movimiento ciudadano que 5 años después está incorporado en el panorama social y político de España. Que si te manifiestas sí que puedes llegar a crear un movimiento. Ahora lo tienes prácticamente en políticos y muy mal. Pero si la gente se ha concienciado de que el mundo tiene que cambiar un poco. Empezó como una protesta, hoy ha cambiado el escenario político. Dormíamos, despertamos, es la frase que grabará el Ayuntamiento de Madrid en las Fuentes de Sol para recordar al movimiento que sacudió España. 5 años después, luce la camiseta con la misma ilusión. Sentíamos que teníamos que romper, era una necesidad de rebeldía. Personas como María Ángeles, Daniel o David llenaron las plazas. Nuestra sorpresa fue cuando arrancamos el ver cantidad de gente nueva, desconocida, que cuando ya llegamos y vimos aquel aluvión, fue emocionante. Yo creo que fue un desborde que sorprendió a todas las fuerzas políticas. Yo creo que sorprendió a la propia gente que se acercaba a la plaza y lo bonito de decir, esto no puede pasar, ¿no? Y pasó. A la desafección política se unían 3 años de crisis económica. Es necesaria una revolución ética. Y la indignación compartida en Internet despertó en la calle. Lo que hizo fue colocar a la ciudadanía en el centro y empezó a pedir responsabilidades de la gestión política de esa crisis, ¿no? Y de esa austeridad. Digamos que cambió la narrativa. ¡Que no nos representan! ¡Que no! Todo lo que el 15M decía, ¿no? y sintetizaba en pocas frases, era una preocupación a nivel mundial. Yo creo que salió lo bonito de la sociedad, somos capaces y tenemos fuerza. Su unión paró desahucios y sentó corruptos en el banquillo y sus protestas desembocaron en nuevos partidos políticos. El 15M ha sido el movimiento social con más impacto de la historia política española. Han conseguido una representación más fiel en el Congreso, aunque el 15M para ellos no son escaños, sino sentimientos. El PSOE ha presentado hoy el que pretenden que sea el gobierno del cambio, una propuesta que plantean como un sí o un no a la continuidad de las políticas del Partido Popular. Entre las novedades de sus posibles ministros están un senegalés al frente del Ministerio de Inmigración, un catedrático para el Ministerio de Reforma Constitucional o una alcaldesa para políticas sociales. Los ministrables de Sánchez han tomado la palabra y han marcado las pautas de las que podrían ser sus carteras. Para un pacto social y político por la educación. Un sí a la cooperación para evitar las muertes. Habrá un referéndum de todos los españoles para aprobar esa reforma. Para nosotros el desarrollo rural es un objetivo prioritario. Vamos a apoyar al máximo a los jueces. Sin cultura no es posible un cambio individual ni colectivo. 15 Arias y una posible vicepresidenta, Meritxell Batet, que se ha encargado de dirigir el acto. El punto y final lo ha puesto Pedro Sánchez, que aprovechando su presencia en Barcelona sacaba esta conclusión de las intervenciones de su equipo. Es precisamente que España y Cataluña no pueden esperar más. Y que la palabra, como bien decía antes Rafa, es transformación, es cambio. El PSOE recupera a exministros como Ángel Gabilondo, Jordi Sevilla, Josep Borrell o Margarita Robles e incluye caras nuevas como la del senegalés Luc André Diouf o el catedrático de Derecho Constitucional Gregorio Cámara. Hablar sobre la reforma constitucional. Una de las primeras reacciones a esa propuesta de gobierno de Pedro Sánchez ha llegado desde el PP. La vicesecretaria de Estudios y Programas considera que el PSOE se está convirtiendo en la penumbra de la izquierda. Palabras de Andrea Levy después de participar junto al ministro del Interior en funciones en la reunión del comité de campaña del PP catalán. Los populares también han criticado que el líder socialista hiciera referencia ayer a Adolfo Suárez. Han pedido respeto para su figura y consideran que el acto de hoy del PSOE es la presentación de un gobierno en la sombra. El Partido Socialista, queriendo hoy presentar como nuevo un equipo que desde luego lo que tiene son políticas viejas y fracasadas. No es el gobierno en la sombra de Pedro Sánchez, sino el gobierno en la penumbra de las políticas fracasadas de la izquierda. España recibirá un grupo de 150 refugiados antes de que termine este mes de mayo. Lo ha anunciado esta mañana el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Asegura que nuestro país está cumpliendo en todo momento con las peticiones que realiza la Organización Internacional para los Refugiados. Estamos esperando a esas 200 personas
Ya puedo informar ahora, y lo digo ahora por primera vez, que nos ha comunicado la Organización Internacional de Migraciones desde Grecia, que el primer grupo de los 150, concretamente 87, llegarán el día 24 al 25 de mayo próximo a España y que los restantes hasta los 150 a la semana siguiente. Un paquete sospechoso ha obligado a suspender el partido de fútbol que se había previsto para esta tarde en el estadio de Old Trafford. 1 hora y media después, la policía británica ha realizado una detonación controlada del paquete que contenía, según las autoridades, un artefacto explosivo increíblemente realista. Con esa noticia empezamos un repaso a la actualidad internacional. El estadio de Old Trafford ha tenido que ser evacuado por motivos de seguridad. Un paquete sospechoso encontrado en la esquina noroeste del recinto desataba la alerta que ha llevado a suspender el partido entre el Manchester y el Bournemouth. Este era el momento en el que se notificaba la suspensión que el club ha ratificado en su cuenta de Twitter. Al menos 30 personas han muerto y otras 70 han resultado heridas en un atentado en Mukalla, al sur de Yemen. Un terrorista suicida ha detonado los explosivos que llevaba frente a una comisaría de barrio. Es el segundo ataque desde que Al-Qaeda haya salido de la ciudad hace casi un mes por motivos estratégicos. Nicolás Maduro ha ordenado la movilización del ejército tras las protestas que congregaron ayer a miles de personas por las calles de Venezuela. Crece la tensión en un país hundido por la crisis que lleva 2 días con las garantías constitucionales suspendidas por el estado de excepción y de emergencia económica decretado el viernes. Las mancomunidades, las uniones de varios municipios o provincias, tienen, como saben, especial importancia en Castilla y León. El Gobierno regional ya anunció que su supervivencia está garantizada, pero para ello también tienen que cumplir con algunos requisitos, como la presentación de sus cuentas. Con los datos en la mano, hoy sabemos que cada vez son más las que las hacen oficiales, pero todavía un 30% logra escaparse. El Consejo de Cuentas tiene sobre la mesa los balances de 181 mancomunidades de las 276 que hay en Castilla y León. Faltan muchas, pero lo cierto es que la tendencia apunta a una clara mejora, porque si en 2003 habían cumplido un 47,2%, en 2014 la cifra se eleva al 65,6%. Es la última actualización de datos del Consejo de Cuentas que nos permite extraer más conclusiones. Segovia y Ávila son las provincias con más mancomunidades con deuda acumulada, 3 cada una, y precisamente en Ávila está la que más débitos suma, por encima de los 240.000 euros. En total, las deudoras suponen un 6,6%, mientras que las que tienen déficit alcanzan el 12,7%, son 23. En Valladolid situamos la mancomunidad con mayor déficit, que ronda los 130.000 euros, y en Palencia la que menos, con 9 euros. Aunque no todos son cifras en negativo, también se detectan mancomunidades con superávit. En el caso de León destaca una con casi 1,5 millones de euros de beneficio. 1 de cada 3 borradores que nos manda Hacienda de la declaración de la renta es incorrecto. Eso dicen los expertos, que aseguran también que los españoles seguimos viendo muy complicado el hecho de hacer la declaración por nuestra cuenta. Les contamos algunos consejos a la hora de cuadrar los números y les recordamos también los plazos, porque en poco más de un mes se acaba esta campaña. ¿Sabían que la aportación a un partido político o a un sindicato desgrava o que tiene que tributar por las subvenciones que recibe? Estos datos no aparecen en el borrador y por eso es necesario aportarlos. El gasto jurídico y también sería deducible. En fin, son deducciones que normalmente no van a estar en el borrador. No porque no quiera Hacienda, es que por protección de datos no lo pueden poner. Hay que analizar los diferentes escenarios de tributación, porque de ello puede depender que no salga a devolver o a pagar. Lo importante es saber, en base al importe que vamos a pagar en el año, qué impuestos sobre la renta vamos a tener que pagar, cuál es nuestra tarifa. Pero a pesar de las medidas puestas en marcha por la agencia tributaria para facilitar los pasos a seguir para hacer la declaración, como el programa Renta Web, todavía nos sigue pareciendo complicado. Tienes que bajarte los códigos y todo y es un caos para entrar en la página. Tienes que estar con el tiempo, ver los plazos, no pasar los plazos, que tienes que tener todos los papeles a tiempo. Pero si queremos mejorar nuestras cifras para la siguiente campaña, existen productos financieros fiscalmente muy ventajosos. Los fondos de inversión, la ventaja está en que tributaré cuando decida reembolsar el fondo. Mientras tanto, a través del mecanismo del traspaso exento, conseguiré no tributar en el IRPF. El 29 de junio es el último día para solicitar cita previa y el 30 finaliza el plazo para presentar la renta 2015.
Después de las lluvias de las últimas semanas, los montes explosionan estos días y ofrecen variedades de setas que no se pueden localizar en otra época del año. Lo comprobamos en Soria, una de las zonas más ricas de la comunidad en cuanto a micología. La llegada del otoño marca el inicio de la recolección de setas, pero en primavera proliferan especies únicas. El turismo micológico en esta temporada comienza a hacerse un hueco. Está cambiando mucho en cuanto al atractivo turístico de las setas, se está trasladando también a la primavera, debido a que hay numerosas especies muy apreciables. La provincia de Soria consideran que es una de las zonas más ricas de Castilla y León. Es una provincia bastante extensa que tiene hábitats muy diversos en los cuales encontramos especies diferentes, claro, en función del hábitat donde nos encontremos. Entonces las producciones son muy interesantes. Las senderillas, las colmenillas o los perros chicos son las setas más comunes en esta época. Es una de las setas más representativas de la primavera, una de las más apreciadas a la hora de su comestibilidad y que más altos precios alcanza. Se venden a más de 100 euros en el mercado. Hay otras que son propias tanto del otoño como de esta estación, como la seta de cardo, pero también ahora podemos encontrar algunas tóxicas. El disfrutar las setas ya no solo en el plato, sino desde el primer momento en que que las encuentras en el monte, vale, ya las has visto, esta ya no se va a escapar, o sea, no te la va a quitar nadie. Veneradas en otoño, pero como ven, también son uno de los grandes manjares que encontramos en el monte en esta época de primavera. La provincia de León representa el 14% de la producción de setas en nuestra comunidad, con 19.000 toneladas cada año. Sin embargo, se pierden 12 millones de euros en el mercado por la falta de regulación. Por eso ahora 30 pueblos van a crear el primer parque micológico de la provincia leonesa. Un proyecto abierto también a Palencia para crear por extensión el que sería el mayor parque de todo el país. El potencial micológico y turístico de esta zona de León junto al río Cea y la ausencia de una regulación de aprovechamiento de setas ha llevado a una treintena de juntas vecinales a constituir este primer parque micológico de la provincia. No solamente como una alternativa económica, sino como una alternativa de turismo para intentar atraer gente a pasar el fin de semana a esta bonita zona tan desconocida para muchos. Se regulan los cotos y las cantidades que se podrán recoger con un máximo de 100 carnets al año y tasas desde los 10 euros para un vecino del pueblo, los 150 euros de cualquier interesado o las tarjetas turísticas. La oferta es de pasar aquí el fin de semana y que por 10 euros tú puedas coger tus setas. Vamos a tener una serie de aparcamientos, una serie de zonas señaladas. Todo para evitar el robo masivo de las 19.000 toneladas de níscalos, boletus o setas de San Jorge que crecen en esta zona. Han venido gente de fuera y han rastrillado los pinos para quitar las setas, con lo cual es un destrozo impresionante a las setas y al tema micológico. Un proyecto de gestión sostenible que revierta en el cuidado del monte o en rutas turísticas y que estudien ampliar a Palencia. La parte de Palencia limítrofe con nosotros y nosotros. Podría haber un proyecto que sería el parque más grande de toda España a nivel micológico. La temporada de setas de primavera en 15 días será el estreno del parque. La colza sigue ganando terreno en Castilla y León. En los últimos 15 años su extensión se ha multiplicado por más de 100 en la comunidad. Los agricultores han encontrado un cultivo muy rentable, a veces el doble de lo que aporta el cereal, y la rotación que impone la PAC también les ha ayudado al cambio. Nuestros campos están estos días teñidos de un intenso color amarillo. La colza sube como la espuma, es una alternativa emergente y de presente. El amarillo tiñe los campos castellanos, especialmente en Valladolid, Salamanca, Ávila, Burgos, pero sobre todo aquí, en Zamora. Hace años esta imagen podría ser el símil de una gota de agua en un desierto. A día de hoy, estas mantas amarillas ya se extienden en unas 20.000 hectáreas de terreno a lo largo y ancho de Castilla y León. Mantas que se aprecian mucho mejor desde un helicóptero. Esta oleaginosa se ha extendido de forma considerable teniendo en cuenta que hace 15 años solo había poco más de 200 hectáreas en la comunidad. Los agricultores se decantan cada vez más por ella por los grandes rendimientos, sobre todo en las tierras de regadío. Podemos hablar aquí en esta zona en concreto de rendimientos entre 4.800 y 6.000 kilos por hectárea, que al doble de precio que un cereal, pues es una alternativa bastante buena en rotación. Resiste bien la sequía y los rigores del invierno. Aguanta bastante bien la helada y encharcamientos. Es favorable y pues la gente nos estamos tirando a ello.
Castilla y León está a la cabeza de España en cuanto a superficie, casi el 40% del total. Su destino principal es la producción de biodiesel. En la época de mayor auge lo llamaban el oro blanco de la Guareña. Hoy los espárragos de Fuentesauco han reducido su producción de forma cuantiosa, pero sigue siendo una de las estrellas de la agricultura zamorana. En Fuentesauco, precisamente, están en plena campaña de recogida. Una campaña que ha comenzado con un mes de retraso a causa de las lluvias y que se desarrollará hasta mediados del mes de junio. Un trabajo duro para los agricultores que tienen que acudir todos los días a sus esparragueras. Blancos o verdes, o más conocidos como trigueros, en Fuentesauco están en plena campaña del espárrago. Para que se hagan una idea, con el tiempo que están teniendo la última semana de calor y la humedad de la tierra, este espárrago ha crecido todo esto en tan solo 2 días. Trabajo duro y constante que ha hecho que los jóvenes no sigan con un cultivo que hace décadas alcanzaba los 400.000 kilos en una campaña frente a los 65.000 de ahora, a pesar de su rentabilidad. Es rentable para hacerlos familiarmente, lo que pasa que es muy trabajosa. Cuando llegó el boom de la construcción se dejaron de sacar muchos espárragos. Rentabilidad y calidad arropada por una tierra saucana idónea para este cultivo. Son tierras francoarenosas, donde se les pide un pH neutro, o sea, una serie de circunstancias y de combinaciones de nutrientes de la tierra que hace que el espárrago sea pues excepcional. Tenemos un terreno exquisito para él, entonces sale una calidad extrema, muy suave, paladar, dulce. La producción es destinada principalmente a los mercados en fresco y de ahí a los fogones, donde son una de las estrellas de la temporada. En Valladolid esta mañana decenas de personas, entre ellas muchos agricultores, han honrado a su patrón, a San Isidro Labrador, en la ermita que lleva su nombre. Colas para venerar al santo antes de la celebración religiosa a la que han asistido también autoridades de la Junta, de la Diputación y de la Guardia Civil. Hoy puede ser un día propicio, especialmente según los agricultores, para pedir a su patrón las bendiciones para el campo, que no granice ni surjan heladas y que el cereal grane correctamente. San Isidro también es el patrón de Madrid. La capital ha vuelto a volcarse con la celebración y ha llenado la pradera del Santo. Por primera vez ha asistido Manuela Carmena como alcaldesa. La hemos visto con mantón de Manila y comer un tradicional cocido. Miles de madrileños se han vestido de chulapos y han bailado sus chotis en la fiesta más castiza de la capital de España. Fin de semana intenso en el tercer encuentro regional de consejos de infancia celebrado en Ávila. Hoy en el pleno extraordinario se han presentado más de una decena de propuestas en materia de acoso escolar, igualdad de género y convivencia intercultural. Unas ideas que salen del trabajo de 60 personas llegadas de toda la comunidad, entre jóvenes, miembros de UNICEF y técnicos de juventud. La propia organización UNICEF, que pone en la mesa esos temas que parecen de candente actualidad y que evidentemente los adultos podemos ver desde una perspectiva, pero que siempre resulta interesante que los adolescentes y los niños pues nos den su punto de vista sobre estos asuntos. Hoy se celebra el Día Internacional de las Familias y en Burgos la Gerencia de Acción Social ha programado una semana con talleres y charlas en las que participarán diferentes asociaciones. Los actos se han inaugurado esta mañana con una feria organizada por el Consejo Municipal de Familias. Este programa pretende recordar la importancia que tiene la familia en el sistema actual. Reivindican mejoras en la conciliación con el trabajo. Yo no tengo la mirada periodística. Desde aquí sí que creo que tenemos todos que concienciarnos de la importancia, ¿no?, del afecto, de jugar con nuestros hijos. Lo que pasa que a veces las cargas laborales nos es difícil. Creo que también debemos de preguntarnos si la conciliación familiar y laboral es una realidad y todos tenemos, las empresas, el gobierno, todos de la mano tenemos que intentar mejorar esto.
El día a día de las familias ha cambiado de forma radical por la multiplicación de las nuevas tecnologías. Un asunto que genera varias preguntas de difícil respuesta. Una de las más comunes es si los padres pueden acceder a los perfiles de sus hijos en redes sociales, o lo que es lo mismo, derecho a la intimidad del menor versus responsabilidad como padre. Una sentencia del Tribunal Supremo ha arrojado algo de luz a la pregunta sobre si los padres pueden acceder a los perfiles de sus hijos. La madre de una menor accedió sin autorización para detener el ciberacoso que estaba sufriendo su hija. El propio acosador pidió que se anulara su sentencia, alegando que la madre había vulnerado la intimidad de la niña, pero el Constitucional dio la razón a la madre. Cuando haya causas legitimadas y en los padres porque piensan que sus hijos están en algún tipo de peligro o pueden estar siendo víctimas de algún tipo de delito, como tienen el deber de procurarles una formación integral, desde ese punto de vista podría estar legitimado el acceso a estos documentos. Pero cuando el fin no es el de protección, la intervención de los padres sí afecta a la intimidad del menor. Entrar para buscar algo de lo que se tiene constancia, no entrar simplemente para ver lo que encuentro. No es tanto vigilar, sino enseñar a utilizar Internet y las redes sociales de forma responsable. Los chavales tienen que ser celosos de su propia intimidad. Ya hay que inculcarles el hecho de que lo que se escribe, lo que se muestra, eso queda siempre ahí. Las nuevas tecnologías exponen a los menores a múltiples espacios que pueden llevarlos a la vulneración de sus derechos. Esta mañana los vecinos de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, han realizado una marcha reivindicativa para pedir un carril bici que una la localidad con Valladolid capital y de forma segura. Actualmente todo ciclista que quiera desplazarse hasta la ciudad lo debe hacer por la VA 113, una de las carreteras más transitadas de toda la comunidad. Es el 6º año consecutivo que los vecinos realizan esta marcha y desde el Ayuntamiento de Santovenia piden más colaboración por parte de Valladolid. El Plan General de Ordenación Urbana lo hemos aprobado inicialmente en su fase inicial hace cosa de 2 semanas y hemos definido parte del trayecto en lo que compete a nuestro término municipal, porque hay que entender que el 90% de esta vía, de este viario, está dentro del término municipal de Valladolid. Con miles de participantes, Burgos ha celebrado el Día de la Bici. Bajo el lema Solidarios, Sanos y en Forma, en este acto también se han volcado las instituciones provinciales. En el evento, en el que colabora la 8 Burgos de Castilla y León Televisión, cada participante ha donado 2 euros a favor del Proyecto Hombre en su 25 aniversario. Para la humanidad, descubrir el fuego fue algo muy grande. Para los que piensan que todas las bebidas de soja son iguales, descubrir Vivesoy Ligera con un sabor tan increíble es algo muy, pero que muy grande. Elige Vivesoy Ligera, un extra de proteínas vegetales con un sabor más suave que no te esperas. Elige salud, elige Vivesoy. Estaba prevista para la semana pasada, pero se tuvo que suspender por la lluvia, así que los vecinos de Velilla del Río Carrión han celebrado este fin de semana su Pinada del Mayo, una tradición que fue recuperada hace 4 años y que quieren trasladar a los más jóvenes para que no se vuelva a perder en el tiempo. Lo primero es seleccionar uno de estos pinos autóctonos y prepararlo para ser el centro de la fiesta. Se le corta, se le poda, se le pela, dejamos una copa bonita y comemos ahí en el pinar, todos en hermandad, y luego por la tarde ya nos venimos en desfile hacia aquí, hacia la Campa de la Reana. Una vez en la Reana, toda ayuda es poca para pinar el mayo, un trabajo indispensable para la celebración que no resulta fácil. Hay que ir tirándole poco a poco, subiéndole y dejarle el resto totalmente, para que quede bien anclado al suelo. Luego le anclamos con estacas y piedra y tierra. Y con todo listo y bien asegurado, es el momento de animarse o animar a quienes traten de encaramarse por este tronco para alcanzar unas rosquillas o el premio gordo, en este caso un jamón. Yo creo que hay que cogerlo, el primer empujón, cogerlo así un poco rápido, porque si no, como pares muy pronto, cuesta muchísimo ya. No hay ningún truco, lo único pues es ponerse a ello y tener ganas y la maña de subir. Esta tradición se perdió hace años tras un accidente, pero Velilla lleva un lustro tratando de recuperarla, apostando además por crear cantera. Viendo ellos cómo se corta, que le traigan ellos hasta aquí,
que luego se agarren aunque no consigan subir, siempre pues les damos una rosquilla o un pequeño detalle para que se vayan animando. El origen de la fiesta está en la ofrenda del miembro eréctil para fecundar a la madre naturaleza. Hoy es una tradición que sirve de excusa para hacer comarca. Una vez más, y con esta ya van 9 ediciones, Circo Olmedo ha inundado de magia las calles de Olmedo, en Valladolid. El circo ha sido el protagonista durante todo el fin de semana. Esta tarde han sido los jóvenes quienes han sacado sus dotes acrobáticas en el gran pasacalles. Si preguntamos en plena calle, parece que lo tienen claro. Una maravilla, nada, fenomenal. Me parece fantástico, es una idea muy buena. Bastante bien, está bastante chulo, ¿verdad? Fenomenal. Muy bonito. A todo el mundo creo que le guste. Hablan de Circo Olmedo. Por 9º año consecutivo, el circo se saca a las calles de esta localidad vallisoletana. Lo que intentamos es que todo el mundo conozca el circo y pueda disfrutar de las técnicas y conocerlo. Algunos lo desconocían. Hemos venido con unos amigos porque no sabíamos ni que existía. Otros son fieles a todas las ediciones. Sí, todos los años. Espectáculos, comedias callejeras, mercados o este pasacalles han inundado de color Olmedo durante estos días. Es un grupo de percusión, La Torcida, y son jóvenes del espacio joven que durante estos años les ha ido entrando ahí el gusanillo del circo, entonces van a ir con malabares, con zancos, con bicicletillas. Finalizan 3 días de magia. Ahora toca recoger la carpa y comenzar a pensar en el Circo Olmedo de 2017. Esta canción de la representante de Ucrania es la ganadora del Festival de Eurovisión. Es la segunda vez en la historia del certamen que Ucrania se alza con el triunfo. España sigue con su mala racha. Bahrein solo consiguió el puesto 22 de 26 países participantes en la gala final. Con su actuación con la de la española les dejamos. Enseguida los deportes. ¡Feliz semana! Keep on climbing.